Mi jefe era mi amante en secreto, me usó y luego me humilló en público para salvarse, pero subestimó un detalle mínimo que puso su carrera en la cuerda floja. Me llamó mentirosa delante de todos y dijo que yo estaba inventando cosas porque estaba obsesionada con él, mientras yo aún tenía la boca abierta intentando entender cómo alguien podía negar tan frío algo que ambos sabíamos que era real. No hubo aviso. No hubo conversación previa. No hubo, luego hablamos en privado. Fue directo, crudo, frente al equipo entero. Yo estaba parada en medio de la sala cuando él levantó la voz, cruzó los brazos y sonrió como si estuviera resolviendo una tontería del trabajo, no destrozando mi reputación en segundos. Escuché risas nerviosas, sillas moviéndose, alguien tosiendo para disfarcar el ambiente, y sentí ese calor que te sube al cuello cuando sabes que te están exponiendo de una forma sucia y no puedes defenderte sin quedar peor. Yo trabajo ahí hace años. Trabajo duro. Nunca pedí favores, nunca quise protagonismo. Él sí quería cosas, pero en privado. Y ahora estaba fingiendo no conocer esa versión suya. Dijo que yo estaba confundiendo profesionalismo con fantasías personales, y lo dijo lento, mirando a todos, dejándolos participar del espectáculo. Yo vi en los ojos de algunos compañeros ese brillo incómodo de quien no sabe de qué lado ponerse pero agradece no ser la persona humillada. Intenté hablar. Abrí la boca. Apenas dije su nombre. Él levantó la mano como si yo fuera una niña malcriada interrumpiendo a adultos. Y ahí soltó la frase que me rompió algo por dentro. Ni siquiera eres importante aquí. Si no puedes separar trabajo de fantasías personales, quizá este no es tu lugar. Lo dijo sin temblar. Como si fuera verdad absoluta. Como si yo fuera solo una empleada problemática inventando drama. Hubo silencio. Luego alguien fingió revisar un papel. Otra persona miró el celular. Nadie hizo nada. Yo solo escuchaba el latido de mis oídos y esa mezcla de rabia y vergüenza que no da tiempo de llorar, solo te paraliza. Un supervisor intentó suavizar diciendo algo como, bueno, sigamos con lo que importa, y eso dolió aún más, porque significaba que mi dignidad no era lo que importa. Yo seguía ahí. No desaparecí. No me tragó el piso. Él se giró, dio una orden sobre un proyecto como si nada y el mundo siguió funcionando sin mí. Ese fue el golpe, la facilidad con la que me apagó en público. Yo sabía lo que él sabía. Sabía lo que pasó. Sabía que había confianza, conversaciones, promesas que ahora parecía nunca haber dicho. Pero en ese momento no importaba la verdad, importaba quien tenía voz. Y él tenía todo, cargo, prestigio, simpatía pública. Yo solo tenía mi cara ardida y el cuerpo rígido intentando no temblar. Ese momento no fue solo vergüenza. Fue el inicio de algo que yo no entendía todavía, pero ya sentía, él estaba marcando territorio. Estaba definiendo quién era el loco de la historia antes de que alguien siquiera sospechara que había una historia. Me miró una última vez, pero esa mirada no era la del hombre que conocía en privado. Era la de alguien decidido a borrarme. Yo no lloré ahí. No grité. No hice escándalo. Tragué saliva, respiré como pude y me obligué a quedarme de pie. No porque estuviera bien, sino porque sentí que si caía en ese instante, él ganaba más de lo que ya había ganado. Pero el daño ya estaba hecho. La sala ya me había juzgado aunque fingiera estar ocupada con sus pantallas. Yo ya no era una compañera. Era la del drama. Cuando la reunión terminó, nadie me miró directo. Nadie preguntó si estaba bien. Nadie cuestionó nada. Fue como si todos hubieran aceptado la versión que él lanzó sin pruebas, solo porque salió de su boca. Y mientras todos salían, yo quedé unos segundos más, con la sensación de que algo grande había cambiado y que, aunque no sabía exactamente qué venía después, ya estaba atrapada en una situación que no había elegido. Y sí, él se fue sonriendo. Como si lo hubiera hecho perfecto. Como si hubiera limpiado un problema. Yo me quedé con la rabia, la vergüenza y una pregunta que no me dejaba respirar, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar después de esto? Después de humillarme frente a todos, lo primero que hizo fue llamarme a su oficina, para aclarar las cosas. No tocó la puerta fuerte, no gritó mi nombre. Lo hizo suave, controlado, como si fuese un favor. Ven un momento, dijo, con esa voz que antes me hacía sentir segura y ahora sonaba como una trampa. Entré. Cerró la puerta. Cambió la cara. Ya no había sonrisa pública, solo calma calculada. Tenía que hacerlo, empezó, sin siquiera darme espacio para hablar. No tenía opción. Si no me protegía, esto se iba a descontrolar. Lo dijo como si yo fuera una amenaza, no una persona. Me miró fijamente, sin pestañear, y remató,
si colaboras, nadie tiene que saber la verdad. Esa palabra me quedó clavada. Colaborar. ¿Colaborar con qué? Con su versión falsa. Con su teatro. Intenté responder algo sobre respeto, sobre lo que él sabía que existía entre nosotros. Me interrumpió. Otra vez. Con tranquilidad. Con un tono casi didáctico, como si fuese el adulto responsable de una niña que no entiende cómo funciona el mundo. Mírame, dijo, inclinándose hacia adelante. Yo tengo una reputación. Tengo una familia. Tengo un cargo. Tú tienes tu puesto. No estás en condiciones de arruinar nada. No fue grito. Fue amenaza limpia. Si sigues insistiendo, voy a tener que dejar constancia formal de tu comportamiento, inestable. Ahí entendí que no estaba hablando de emociones. Estaba hablando de evaluaciones, informes, consecuencias reales en mi trabajo. Estaba diciéndome que podía destruirme profesionalmente si no me alineaba con su mentira. Salí de esa oficina con algo claro, él no estaba asustado. Él estaba seguro. Tenía un plan. Yo era el problema que necesitaba controlar. Y lo estaba haciendo. Desde ese día, el ambiente cambió sin que nadie lo dijera abiertamente. Compañeros que antes bromeaban conmigo ahora me saludaban sin detenerse. Conversaciones que antes incluían mi opinión se cerraban cuando yo me acercaba. Una colega que siempre fue directa conmigo me dijo en voz baja, no te metas con él, nadie gana contra él. No eran rumores. Era advertencia. Él, en cambio, actuaba como si nada hubiera pasado. Sonreía. Hacía chistes. Me miraba de lejos como si yo fuera irrelevante. En reuniones, cuando yo hablaba, hacía pequeñas caras, respiraba hondo, apoyaba los codos en la mesa como si necesitara paciencia para soportarme. No decía nada directo, pero insinuaba que yo era complicada, emocional, difícil de manejar. Y la gente lo absorbía sin cuestionar. Me empezó a enviar tareas que antes no eran mías. Plazos más cortos, exigencias más altas. Y lo hacía con falsa cordialidad. Confío en ti, decía en público. En privado, otra vez la voz fría, no me hagas quedar mal. Ya no era una relación. Era control. Yo estaba atrapada entre dos versiones suyas, el hombre que me había usado y el jefe que estaba construyendo una narrativa para protegerse. Lo peor no fue la presión directa. Fue el aislamiento silencioso. Nadie preguntaba. Nadie quería involucrarse. Yo podía sentirlo, la mayoría prefería creerle a él porque era más cómodo. Porque cuestionarlo significaba admitir que trabajaban para alguien capaz de usar y descartar personas sin remordimiento. Yo seguía yendo al trabajo, cumpliendo, tratando de mantener la dignidad mientras él se movía con absoluta tranquilidad, como si todo estuviera bajo control. Y la verdad es que, en ese momento, sí lo estaba. Él llevaba ventaja. Él mandaba. Él decidía qué era real y qué no. Y yo estaba cada vez más sola, más arrinconada, más consciente de que esto no había sido una explosión puntual. Esto recién estaba empezando. Lo que vino después no fue un estallido grande. Fue algo peor, una serie de pequeñas humillaciones calculadas, constantes, lo suficientemente suaves como para parecer normales desde fuera, pero lo suficientemente dañinas como para ir rompiéndome por dentro. Él empezó a cambiar la forma en que hablaba de mí, no solo conmigo, sino frente a los demás. No me atacaba directo. Se disfrazaba de broma, de profesionalismo, de preocupación. En una reunión, alguien propuso que yo liderara una parte del proyecto porque conocía bien el proceso. Él sonrió y dijo: mejor que haga algo más simple. Ya sabemos que a veces se deja llevar por emociones. Risas suaves. Miradas incómodas. Silencio mío. Otro ladrillo en su versión de mí. En otra ocasión, una compañera preguntó por un correo que él me había prometido enviar como respaldo de una tarea que, supuestamente, yo tenía asignada. Él negó todo. Tranquilo. Seguro. Yo nunca dije eso. Debe haber entendido mal. Me miró como si yo fuera una mentirosa distraída. Y lo peor fue ver cómo la duda se instalaba en los demás. No necesitaron pruebas. Bastó su tono. Empezó a hablar de mí como difícil de manejar. Decía que yo necesitaba supervisión extra. En privado, sin testigos, volvía a la amenaza disfrazada de consejo. Si te comportas profesionalmente, no tendré que controlarte. Depende de ti no hacer más drama.
Yo entendía perfectamente lo que quería decir. Si yo no seguía su guión, él iba a reforzar el mío de problemática hasta que no me quedara espacio para respirar. Luego vino la estrategia de cansancio, tareas imposibles. Plazos absurdos. Cambios de última hora. Email enviados tarde que me exigían respuestas inmediatas y, si no reaccionaba al instante, al día siguiente su discurso era, lo intentamos, pero ella no da abasto. Es inestable. Siempre con esa palabra. Siempre empujándome hacia esa etiqueta sin decirla directamente, pero dejándola flotando. Algunos compañeros comenzaron a mirarme con una mezcla de incomodidad y prevención. No me decían nada feo. Simplemente dejaron de confiar en mí como antes. Cuando hablaba, muchas veces él interrumpía con correcciones innecesarias solo para reafirmar autoridad. Cuando yo tenía razón, nunca lo admitía en público. Si me equivocaba, aunque fuera en algo mínimo, la señalaba como prueba de que yo era complicada. Yo me sentía atrapada. Si hablaba, era drama. Si callaba, él ganaba terreno. Si cumplía, nunca era suficiente. Si fallaba un poco, se convertía en prueba. Y siempre con ese tono calmado que lo hacía parecer razonable y me obligaba a ser la emocional si me defendía. Lo vi también manipular la percepción a largo plazo. Versiones nuevas de ciertos hechos empezaron a circular sin que yo supiera quién las había lanzado. Comentarios sueltos como, dicen que estuvo insistiendo demasiado con él. Dicen que él tuvo que poner límites. Dicen que ya había tenido problemas antes. Dicen, que nadie puede señalar, pero que destruye igual. Y yo me quedaba mirando al techo por las noches, preguntándome en qué momento él había empezado a planear todo esto. Si siempre había tenido esto en sí, o si simplemente decidió que yo era desechable cuando dejó de convenirle. En el trabajo, me forcé a mantenerme firme, aunque sentía que cada día perdía un poco más de terreno. La narrativa pública ya estaba a su favor. Yo lo veía moverse tranquilo, charlar con todos, hacer bromas, ser el jefe querido, mientras yo me convertía en la que hay que manejar con cuidado. Él tenía todo bajo control. Yo apenas estaba intentando no romperme. Lo peor de todo fue la sensación de que ya nadie quería saber la verdad. No porque creyeran completamente en él, sino porque era más conveniente. Porque cuestionarlo significaba tocar algo sucio que podía salpicar a todos. Así que fue más fácil aceptarlo a él, y dejarme sola a mí. Y ahí entendí algo doloroso, él no solo me había usado y humillado. Estaba reescribiendo quién era yo dentro del lugar donde trabajaba. Y lo estaba logrando. Yo seguía ahí, respirando, aguantando, pero cada día sentía que me iban empujando un poco más hacia el borde. El primer error que cometió fue responder demasiado rápido a una pregunta que nadie le había hecho todavía, como si ya estuviera defendiendo una mentira que solo existía en su cabeza. Fue en una reunión pequeña. Un compañero comentó algo sobre una decisión que él había tomado hace un mes, y él, nervioso, corrigió, no, eso fue hace 2 meses, y además yo nunca estuve con ella fuera del horario de trabajo. Nadie lo había mencionado. Nadie había insinuado nada. Lo dijo él. Solo él. Y se notó ese segundo incómodo en el aire cuando la gente siente que algo no encaja, pero prefiere seguir adelante. Ese fue el primer momento en que sentí que la máscara le pesaba. Ya no hablaba desde el control absoluto. Hablaba desde el miedo a ser contradicho. A partir de ahí, empecé a notar detalles que antes había dejado pasar. En conversaciones informales, repetía versiones distintas de los mismos hechos. Con algunos decía que apenas me conocía, de vista. Con otros decía que yo era una empleada problemática, desde hacía mucho tiempo, aunque llevaba meses elogiando mi trabajo. En otra ocasión, alguien preguntó por una noche específica en la que supuestamente él estaba viajando, y él dudó. Parpadeó. Se le notó el cálculo antes de hablar. Y eso ya fue suficiente para que alguien levantara la ceja. Una persona, una de las pocas que todavía me miraban directo, me preguntó en voz baja, ¿seguro que nunca estuvieron cerca, como amigos? No fue acusación. Fue curiosidad. Fue duda legítima. Yo no respondí. No porque no pudiera, sino porque entendí que algo estaba cambiando y no quería mover nada todavía. También empezó a verse algo que antes no existía, nervios. Esa tranquilidad fría que usaba como arma ya no aparecía siempre. Cuando alguien hacía una pregunta muy específica sobre fechas, sobre decisiones pasadas, sobre ciertos correos que él juraba no haber enviado, apretaba la mandíbula, cambiaba el tema demasiado rápido o terminaba la conversación con un «luego revisamos eso». Y no revisaba nada. Lo vi equivocarse con algo tan básico como horarios.
dijo delante de 3 personas que nunca se quedaba tarde con nadie y uno del equipo respondió casualmente, pero si hace poco cerraste con ella 2 veces después de hora. Silencio. Miradas. Respiración tensa. Él sonrió forzado y dijo, fue por trabajo. Ni siquiera hablamos. Otra contradicción más sumada a la lista. Yo, mientras tanto, observaba. Callada. Más atenta que nunca. No porque estuviera disfrutando verlo perder control, sino porque entendí que él ya no estaba tan seguro como antes. Y cuando alguien así se pone nervioso, comete errores. Y él estaba empezando a cometerlos. Fue entonces cuando me cayó una idea que había ignorado por miedo. Él actuaba como si todo dependiera de convencer a la gente con palabras, pero se olvidaba de algo mucho más peligroso para él, los rastros. Mensajes. Horarios. Entradas. Salidas. Pequeños detalles que él creyó insignificantes cuando estaba seguro de mí, cuando pensaba que nunca necesitaría defenderse de mí. Y ahora esos detalles existían. Y él lo sabía. Lo noté en su mirada cuando pasaba cerca mío. Ya no era solo desprecio o superioridad. Había cálculo. Había preocupación. Me observaba no como una empleada, emocional, sino como alguien que quizás sabía más de lo que él estaba dispuesto a admitir en voz alta. Y entonces pasó algo que no esperaba, otra persona, alguien que siempre fue neutral, me miró distinto. No con lástima. No con burla. Con duda. Con esa duda que incomoda porque significa que la versión oficial ya no es sólida. No me dijo, te creo, pero tampoco me creyó menos. Y eso fue nuevo. No voy a mentir, sentir esas pequeñas grietas no me hizo sentir vengativa ni triunfante. Me hizo sentir algo muy diferente, peligro. Porque cuando alguien así empieza a perder control, no se calma. Se desespera. Y yo ya sentía que algo estaba por moverse, aunque todavía nadie lo dijera en voz alta. Algo dejó de ser tan firme como él creía. Y eso, apenas estaba empezando. Lo que empezó como pequeñas grietas terminó convirtiéndose en algo imposible de esconder. No fue una gran denuncia, no fue una confrontación directa. Fue algo mucho peor para él, la gente comenzó a hablar sin que yo hiciera nada. Y cuando los rumores no los controla el que tiene poder, empiezan a doler. Primero fue un comentario aislado. Escuché a 2 compañeros hablando en la cafetería. Uno dijo, en voz baja, pero no lo suficiente, dicen que lo vieron con ella fuera del trabajo, y no parecía algo laboral. El otro respondió con ese tono de quien ya sospecha pero finge ser neutral, entonces no era tan obsesionada sola, como dijo, ¿no? Yo pasé cerca. Se callaron. Bajaron la mirada. Pero ya estaba dicho. Después vino la palabra que él menos quería escuchar, favoritismo. Empezaron a recordar decisiones raras que había tomado meses antes. Las veces que me asignó cosas que solo él podía validar. Las reuniones privadas. Las horas extra que nunca explicó. La noche en que según él estaba lejos, pero alguien recordaba haberlo visto salir del edificio el mismo horario que yo. Nada era prueba todavía. Pero era suficiente para incomodar. Lo vi perder ese control impecable que tanto cuidaba. En reuniones, cuando alguien preguntaba por decisiones pasadas, respondía de más. Se adelantaba a acusaciones que nadie había hecho. Su voz ya no era tan segura. En un momento dijo, yo siempre mantengo distancia con mis empleadas, y alguien contestó, casi inocente, bueno, menos cuando se quedaban hasta tarde juntos, ¿no? Ese, juntos, cayó como un golpe en la mesa. Él sonrió, pero los ojos no acompañaron. Ahí fue cuando cambió de estrategia. Cuando entendió que la imagen ya no lo protegía tanto, volvió a lo que sabía hacer, intimidar. Me llamó otra vez. No pidió por favor. Me ordenó entrar. Cerró la puerta más fuerte que antes. Ya no había máscara, ni calma, ni tono paternalista. Ahora era amenaza directa. Escúchame bien, dijo, acercándose demasiado. Si hablas, te destruyo. Así. Simple. Claro. Sin rodeos. Nadie te va a creer. Yo decido quién se queda aquí. Yo decido quién tiene futuro. Tú no. No te ilusiones. No gritó. Pero su voz era dura. Era rabia mezclada con miedo. Yo lo miré y, por primera vez desde que todo empezó, no sentí vergüenza. Sentí algo distinto, él estaba perdiendo el control. No de mí. De la situación. Y lo sabía. Siguió hablando,
como si necesitara reafirmarse. Todo lo que pasó, pasó porque yo lo permití. Y del mismo modo puedo borrar todo lo que eres aquí si sigues jugando a la víctima. Apreté los dientes. No respondí. Porque entendí que él quería eso, que yo explotara, que yo llorara, que yo confirmara su versión de emocional e inestable. Me quedé quieta. Silencio. Y ese silencio lo irritó más que cualquier palabra. Desde ese día, el ambiente ya no fue simplemente frío conmigo. Fue incómodo con él. La gente lo miraba distinto. Nadie lo enfrentaba, pero tampoco lo seguían con la misma confianza. Cuando entraba a una sala, no era admiración lo que llenaba el aire. Era tensión. Era duda. Era esa sensación colectiva de, hay algo sucio acá, que nadie se atreve a nombrar todavía. Yo estaba en medio de todo eso. No era liberación. No era victoria. Era presión pura. Sabía que cualquier movimiento mío podía empujar todo hacia una explosión irreversible. Sabía que él estaba dispuesto a aplastarme si sentía que estaba perdiendo demasiado. Y también sabía que, por primera vez, ya no tenía el control absoluto. No había vuelta atrás. Algo tenía que pasar. Algo iba a romperse. Y todos, incluso los que fingían no ver nada, lo sentían. Yo también. Y lo peor es que ya no dependía solo de mí. Esto ya estaba fuera de nuestras manos. Y lo siguiente, iba a doler para alguien. No hubo escena dramática. No hubo gritos. No hubo pelea delante de todos. La verdad empezó a salir de la forma más silenciosa y peligrosa posible, con algo que no podía negar, ni explicar, ni tapar. El detalle mínimo, que él había subestimado. Fue casi ridículo. Algo tan simple como registros. Horarios. Mensajes. Accesos internos. Un cruce de información que, por casualidad, alguien revisó mientras analizaba otra cosa. Y ahí apareció, noches en las que él no estaba, pero su tarjeta había registrado entrada y salida junto a la mía. Correos enviados desde su cuenta en horarios que juró no haber estado en la oficina. Mensajes archivados que él creía eliminados, pero estaban respaldados en el sistema. Nada explosivo por sí solo, pero juntos formaban algo imposible de disfrazar. No fui yo quien lo llevó a recursos humanos. Fue otra persona. Yo ni siquiera estaba en la sala cuando todo comenzó. Me enteré después, miradas duras, papeles sobre la mesa, preguntas muy directas. No había forma de burlarse, ni de convertirlo todo en drama emocional. Eran datos. Fríos. Claros. Incomodísimos. El ambiente en la oficina cambió en un segundo. La gente que antes me miraba con distancia ahora bajaba la vista al cruzarse conmigo. No porque de repente fueran mis aliados. Era culpa. Era vergüenza. Era ese silencio pesado de quien se da cuenta de que prefirió creer una mentira cómoda antes que enfrentar algo incómodo. Y él ya no caminaba con el pecho inflado. Ya no hacía chistes. Ya no hablaba con esa seguridad absoluta. Lo vi salir de una reunión con la dirección con la mandíbula apretada y una sonrisa inexistente. Lo vi pasar por los pasillos sin mirar a nadie. Lo vi, por primera vez, sin control. No hubo un anuncio público ni una caída espectacular. Lo que hubo fue algo peor para él, una investigación formal. Estamos revisando. Necesitamos aclarar inconsistencias. Esto no es menor. De repente, su reputación no era intocable. De repente, su palabra no era suficiente. De repente, había gente importante que ya no le creía tanto. Algunos que antes lo defendían empezaron a tomar distancia. Otros, los más cobardes, fingieron que nunca habían dudado de mí. Y sí, hubo también quienes todavía lo justificaban. Seguro es un malentendido. Ella también tiene responsabilidad. Estas cosas son complicadas. Yo escuché de todo. Escuché también la sentencia disfrazada de pregunta, ¿por qué esperaste tanto? Como si fuera tan simple. Como si yo hubiera tenido poder. Como si denunciar a tu jefe no fuera una decisión que puede arruinarte la vida. ¿Él perdió todo? No. No todavía. Sigue ahí, pero ya no es el mismo. Ya no se apoya en la silla como dueño de todo. Ya no habla tan fuerte. Hay reuniones donde lo llaman aparte. Hay correos donde ahora copia demasiada gente. Hay silencios donde antes había risas. Hay desconfianza. Hay daño. Y yo
No estoy bien. Tampoco estoy destruida. Estoy cansada. Hay un alivio raro, pero no es victoria. Es solo no sentirme loca. No sentir que inventé algo. No sentir que él ganó completamente. Pero también hay culpa, dudas, preguntas que no se van. No sé si hice todo lo que debía. No sé si hice tarde. No sé si hice demasiado. A veces pienso que hubiera querido una justicia clara, algo limpio, contundente. Pero esto no es una película. Esto es trabajo, reputaciones, gente mirando sin querer involucrarse. Lo que pasó no desaparece. Lo que hice tampoco. Hoy él ya no es tan poderoso como antes, pero tampoco cayó por completo. Yo sigo trabajando, respirando, caminando por el mismo lugar donde todo pasó, lidiando con miradas que no sé cómo interpretar. Algunos dicen que hice lo correcto. Otros dicen que destruí una carrera por orgullo. Y muchos simplemente prefieren no hablar del tema. Yo solo sé que nadie estuvo realmente conmigo cuando más lo necesité. Y ahora, cada uno vive con la parte de culpa o duda que le corresponde.